en la presentación les voy a hablar de transmisión lingüística, aunque en realidad voy a hablar poco de la transmisión normal, como es lógico, sino vamos a basarnos sobre todo en aquellas situaciones en las que la transmisión se interrumpe. Voy a insistir en algunos puntos que ya han ido saliendo estos 2 días, pero bueno, creo que también es un aspecto positivo, ¿no? Que vayamos diciendo cosas muy parecidas porque quiere decir que vamos en la misma dirección. Antes de entrar en el tema, me gustaría presentar un poquito mi grupo de estudio, que es el GELA, Grupo de Estudio de Lenguas Amenaçades, que como ven ya tiene 30 años. Su creadora fue Carme Junyent, que es una profesora de la Universidad de Barcelona. Y nuestro principal objetivo era la diversidad lingüística que nosotros ya detectamos, ¿no? hace 30 años que estaba en serio peligro. Y queríamos, pues, desde hacer investigación hasta divulgación y activismo, ¿no? De alguna manera es un grupo como muy activo. Lo que pasa es que después cambió un poco la situación lingüística en Cataluña porque de golpe empezó a llegar mucha gente de todo el mundo y entonces empezamos a tener un país multilingüe. Y entonces hacía falta realmente pensar sobre esta nueva situación y nosotros fuimos los primeros, por decir así, que nos pusimos un poco a trabajar sobre estas lenguas que llegaban a Cataluña. Ya hemos identificado más de 300 lenguas, ¿no? en toda Cataluña. Y nosotros hemos sido los que hemos buscado estas lenguas porque no salen en ningún tipo de encuesta ni de censo. Entonces, es solo nuestra información la que existe. Quería destacar que, a pesar de todo, no hemos perdido nunca de vista, ¿no? nuestro objetivo principal. Y en 2017 organizamos, junto con la Universidad de Filadelfia y la Universidad de Vic, y la de Barcelona, claro, la nuestra, un Congreso Internacional de Revitalización de Lenguas Indígenas y Minorizadas. Ya vamos por la 3ª edición, que se ha hecho recientemente en 2022 en Girona y en Perpiñá. La segunda se hizo en Brasilia y estamos intentando también pues, que se celebre la 4ª edición. Todavía no tenemos sede, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y por otro lado, les he puesto aquí también una publicación de Angela, que es una de las que tenemos en castellano y que cumple un poco esta función que decíamos, ¿no? Se llama La diversidad lingüística, una invitación a reconocerla, comprenderla e incorporarla. Y es, pues también espero una publicación que pueda tal vez interesarles. Bueno, vamos a entrar en el tema de la transmisión lingüística, ¿no? Como decíamos, la situación normal no tiene ningún misterio. La transmisión intrafamiliar de una generación a otra, padres, madres, abuelos, toda la familia transmite la lengua. Pero aunque no es la situación normal, es una situación muy frecuente que esta transmisión se interrumpa. Por eso se han extinguido tantas lenguas y muchas otras están amenazadas, porque al final realmente lo que marca, ¿no? la muerte de una lengua es eso, cuando se interrumpe la transmisión. De alguna manera vamos perdiendo hablantes, pero como veremos y como hemos visto estos días, ahí no se acaba la historia, ¿no? Hay mucha más historia, aunque se interrumpa la transmisión. Veíamos ayer, no voy a insistir en cómo está, ¿no? la situación lingüística internacional, que estamos en una situación realmente de amenaza terrible, de emergencia lingüística, nos lo explicó Marlene ayer, ¿no? Por tanto no voy a insistir en ello. Lógicamente son lenguas minorizadas o subordinadas las que sufren esta interrupción, pero también las lenguas de herencia, ¿no? Que es el tema que hemos trabajado mucho también en Cataluña, como decía, por el fenómeno de la inmigración. Pasamos siempre primero por un periodo de bilingüización necesaria, porque no se puede transmitir una lengua que no se habla, y por una pérdida de prestigio. Sobre la bilingüización, sí que quería comentar que el bilingüismo social, evidentemente no el bilingüismo individual, el bilingüismo social es una situación que raramente se mantiene de una manera indefinida como bilingüe, por así decirlo. Siempre hay una lengua, lógicamente la que tenga mayor prestigio y mayor, la que controle, ¿no? la situación social, va a ser la que se va a imponer. Lo que sí se ha detectado es que en situaciones multilingües la protección es mucho mayor, ¿no? Porque ya el sistema puede integrar otras lenguas, ya es un sistema que no está basado solo en 2 posibilidades, ¿no? Simplemente un comentario que me parece interesante. Como decía, vamos a los mismos lugares, ¿no? Yo también sigo a Jasna y a Elena Aguilar, que me interesa mucho, y yo me he querido centrar en esta cita de ella, ¿no? Las lenguas no se mueren, las matan, porque a veces parece que las lenguas, de manera normal, ¿no? Pues se puedan morir, y no es así, ¿no? Sino que las matan, y además las matan deliberadamente. ¿Y quién? El Estado-nación, que es quien busca sobre todo la uniformidad, ¿no?
una lengua, una nación, es decir, un Estado, una lengua y una nación. Desde ese momento las otras lenguas no valen y empezamos, ¿no?, a tildarlas con adjetivos que son absolutamente estigmatizadores, ¿no?, que son primitivas, pobres, duras, ágrafas, que no sirven para nada, que son dialectos. Y de algún modo, y veremos después, bueno, esto crea una violencia que nos lleva, ¿no?, a esa interrupción de la transmisión lingüística. Las políticas para conseguir esta uniformidad se centran sobre todo, como ya hemos visto, ¿no?, evidentemente en la escuela, la administración, el territorio, medios de comunicación y más modernamente también redes sociales y, bueno, el mercado. Hoy la cosa se ha complicado y hasta cierto punto esta complicación nos juega a favor, ¿no?, porque es más barato producir cosas y hay más voces y hay más posibilidad de acceder a las cosas, pero también sabemos que ahí también están controladas por pocas, ¿no?, por pocas personas, esos medios, y que en realidad eso también juega a favor de las lenguas grandes. Como decía, ¿no?, se crea un estigma, una violencia física o psicológica, una discriminación, la lengua propia se ve como un obstáculo, ¿no?, para prosperar en la vida, y todo eso a veces se quiere evitar a los hijos, ¿no?, evitar el mismo dolor. Y para facilitarles la adquisición de la lengua dominante, pues nos pasamos a esa lengua y la transmitimos, ¿no? Es habitualmente una decisión colectiva, o más o menos, porque siempre hay personas, individuos más resistentes. Y también lo que es muy preocupante es que este proceso se puede completar en 1 o 2 generaciones, 3, y es, por tanto, muy rápido, ¿no? Como ejemplo de un tipo de violencia que sabemos que, por ejemplo, en la escuela, ¿no?, se ha ejercido mucho esta violencia contra las lenguas, he puesto un ejemplo de una práctica muy terrible, ¿no?, yo creo que muy cruel, que se usó tanto en diversos países de Europa como de África, no sé si en América se ha utilizado, se llama el símbolo, no sé si lo conocen, en todo caso puedo explicar después cómo se utiliza, y me gustaría saber si aquí también se ha utilizado el símbolo, porque solo sé que en Francia lo utilizó evidentemente en el hexágono y también en sus colonias de África, y también en Inglaterra, esto es un ejemplo de Gales, pero no sé si en América se ha utilizado el símbolo. Y dentro de esta violencia, ¿no?, de la que estamos hablando, ahora llegamos a los prejuicios lingüísticos. Es un poco lo que hablaban ayer, ¿no?, Marlene, por ejemplo, de las ideologías. Es una parte de las ideologías los prejuicios lingüísticos. Lo que pasa es que normalmente son mentira y conviene, de alguna manera, dejar claro que son una mentira. Por una parte son eso, ¿no?, una falsedad absoluta, son invenciones que le son útiles al Estado, pero además también de alguna manera se dirigen a las lenguas, pero afectan a las personas, ¿no? Otro ejemplo de una escuela de la Cataluña Norte, de alguna parte de Cataluña que se encuentra bajo jurisdicción francesa, y allí en una escuela todavía se conserva un rótulo en la pared que dice: «Sed limpios, hablad francés». Esto quiere decir que si no hablas francés no eres limpio. Claro, eso afecta a las personas, ¿no? Lógicamente estamos hablando de una violencia bastante bestia en muchas situaciones, ¿no? Pero claro, decíamos, todas las lenguas son iguales, no se pueden establecer jerarquías de ningún tipo, todas son igual de efectivas en sus comunidades, todas pueden hacer lo mismo que hacen las otras. Por otro lado, son acumulables, ¿no? Es decir, no hace falta olvidar o renunciar a tu lengua para adquirir otra. En absoluto. De hecho, las personas bilingües o multilingües tienen más facilidad para aprender otras lenguas y también tienen beneficios cognitivos que están absolutamente demostrados. Además, muchas veces abandonas tu lengua y el Estado continúa encontrando otros motivos de discriminación. Eso lo hemos visto mucho, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los rasgos físicos, el apellido, el lugar de origen, la pobreza, ¿no?, te pueden seguir discriminando a pesar de haber abandonado tu lengua. Y entonces has perdido una parte muy importante, ¿no? Y lo que has perdido difícilmente lo puedes recuperar, no es tan fácil recuperarlo, ¿no? Por eso Frederic Mistral, que era un escritor occitano, decía que cuando un pueblo es esclavizado se conserva la lengua es como si tuviese las llaves de la cárcel, ¿no? Es decir, que de alguna manera concebimos la lengua como un espacio de libertad y también de bienestar, ¿no? Porque las lenguas son comunicación, sí, pero son mucho más que eso. Normalmente los hablantes de lenguas mayoritarias
dominantes, a menudo monolingües, nos venden que las lenguas son comunicación. Y sus lenguas, por casualidad, ¿no?, siempre unen y las nuestras siempre separan. Y las suyas sirven para hablar con mucha gente y las nuestras, pues no, son de pueblo, como si dijéramos. Pero claro, es que las lenguas no son solo comunicación y casi podríamos decir no son principalmente comunicación, ¿no? Son cultura, son arte, valores compartidos, un vínculo con el pasado, con los ancestros, un vínculo con el territorio, son conocimientos, una cosmovisión, pero sobre todo son identidad. Y justamente por eso son vistas, ¿no?, como un peligro por los estados-nación, porque le están recordando que ese estado que se quiere, bueno, nacionalmente unificado y con una sola lengua, pues no, resulta que es más diverso. Y por eso esa obsesión en reducir la diversidad lingüística. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la pérdida de la lengua, no la sustitución de una lengua, provoca dolor. Por un lado, hemos visto toda esa violencia que evidentemente deja huella, pero es que más allá se ha detectado, sobre todo en estudios que se han hecho en comunidades amerindias de los Estados Unidos, que aquellas que han perdido la lengua presentan más problemas psicológicos, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, violencia en general, depresión y suicidio, e incluso físicos, con una mayor incidencia de la diabetes. Y no solo en la primera generación que ha perdido la lengua, sino en varias generaciones después, ¿no?, que es bastante, ¿no? Claro, decíamos, si la transmisión familiar se rompe, tendremos que buscar otras opciones, evidentemente nos iremos a la transmisión formal. Pero sabemos que la escuela tradicionalmente ha sido muy efectiva, pero mucho, matando lenguas, ¿no?, intentando, bueno, eliminar esas lenguas. Pero bueno, tenemos que transformarla para revitalizar. Y diríamos que en ese sentido no se ha demostrado tan efectiva. Ahora tenemos que garantizar el aprendizaje porque esa lengua ya nos está enseñando en casa, pero también, como se ha dicho, no solo la lengua, también la cultura que vehicula, los saberes, las prácticas culturales, ¿no? Y creo que también en una situación como esta, donde decimos que hay todo este dolor flotando en el ambiente, hay que, por un lado, combatir prejuicios, ¿no?, todo aquello que hemos oído sobre nuestra lengua y las ideologías, ¿no?, empoderar y también buscar un bienestar emocional en la escuela, ¿no?, para poder realmente revitalizar esa lengua, al menos en el ámbito escolar, ¿no? Se ha hablado aquí de inmersión y también de, bueno, los sistemas muy a menudo, ¿no?, que se encuentran por aquí, que es la intercultural bilingüe. En Cataluña tenemos un sistema de inmersión, al menos en teoría. Creo que mañana Pere Mayans les va a hablar sobre nuestro sistema de inmersión escolar. Y también en referencia a lo que explicaba antes sobre el AICLE, en Cataluña también se utiliza el AICLE, pero sobre todo para el inglés, ¿no? Normalmente también se une inglés con ciencias naturales porque es lo más manipulativo. Y también tenemos los mismos retos, ¿no? Es que a veces el profesor de naturales no tiene un nivel de inglés suficiente, entonces también tenemos estos problemas. Estamos hablando sobre cosas parecidas, lo que pasa es que allí se limita básicamente al inglés. Por otro lado, como decía, ¿no?, la escuela es muy útil para matar lenguas, pero no tanto para revitalizar, aunque hay experiencias bastante exitosas alrededor de la lengua. Después vamos a ver una. En cualquier caso, la lengua es muy importante y además podríamos decir que es un derecho, pero también hay que tener claro que la escuela sola difícilmente puede salvar la lengua. Como he dicho, hay excepciones, ¿no?, pero así de manera general, la escuela sola no podemos dejar, ¿no?, todo el papel de revitalizar a la escuela. Por tanto, hemos de pensar en toda la comunidad, o hasta cierto punto, ¿no?, todo lo que podamos. Evidentemente ya se han citado los ancianos como fuente de saber y como una conexión con la herencia cultural. También, evidentemente, los jóvenes, ¿no?, buscar, por ejemplo, el ocio. Hay una experiencia muy exitosa ahora en México, que es el rap en maya, que ha tenido mucho éxito y ha sido también, bueno, un motivo de, digamos que muchos jóvenes han empezado, ¿no?, a oír música en maya, especialmente este rap, a partir de este fenómeno, ¿no? Y bueno, antes no había, ¿no?, opción de escuchar música en maya. Bueno, tenemos las redes sociales, la tecnología, y ya otra cosa que también hemos ido viendo es que cada contexto es diferente, ¿no? Por otro lado, es evidente que no se trata solo de la lengua, es un movimiento social, ¿no? Por eso decimos que hay que buscar la comunidad.
Es un movimiento social que ofrece beneficios a la comunidad y a los individuos, ¿no? Por todo esto que hemos ido viendo ya, ¿no? Por el dolor y por todo eso. Les quería explicar un ejemplo de revitalización bastante exitoso, uno de los más famosos, que ayer Marlene lo citó otro. Y después también les explicaré otra historia que se parece mucho a la del Ñamia, pero no llega tan lejos como el Ñamia, ¿no? Por un lado tenemos el hawaiano. El hawaiano tenía una situación bastante complicada desde el 19 y hasta mediados o finales del 20. ¿Vale? Forma parte de Estados Unidos. En 1896 se prohibió, ¿no?, en el sistema educativo, solamente en inglés, en la escuela. Pero en 1978 la Constitución estableció una cooficialidad, ¿no? El inglés y el hawaiano eran las dos lenguas oficiales del territorio. Entonces se inició un proceso de revitalización con un sistema de inmersión en las escuelas que con el tiempo se ha ido extendiendo hasta el bachillerato y hasta la universidad. Hay que decir que el hawaiano ya contaba con una cierta tradición escrita, es decir, en el siglo XVIII y XIX hubo misioneros que establecieron un sistema de escritura y que además crearon un cierto corpus de textos en hawaiano. Entonces, bueno, esto era ya algo con lo que contaban, ¿no? Ya lo tenían hecho. Actualmente también está muy presente en redes sociales, hay influencers que hablan en hawaiano, por ejemplo. Y aquí tenemos a Larry Kimura, que es un profesor universitario que fue el impulsor de todo el movimiento. Aquí también tenemos, junto con él, hubo también una persona no hawaiana, que al final ha adoptado el hawaiano como lengua familiar incluso, pero diríamos que aquí, al margen, ¿no?, del sistema escolar, que además era un sistema muy pensado desde un punto de vista pedagógico, para que fuera atractivo también para no hablantes, para padres que no eran hablantes de hawaiano, y esto ha funcionado también en otros sitios. Si ofreces un sistema pedagógico moderno, avanzado y que de alguna manera llama la atención incluso, ¿no?, de gente que no es hawaiana, pues tuvo bastante éxito por este motivo. Y por otro lado también tenemos estas dos figuras, dos activistas que han realmente trabajado mucho y en diversos espacios para conseguir esta revitalización, además ante el inglés, ¿no?, que pues es una lengua en este momento con mucho prestigio, muy presente en todos los espacios, especialmente digitales, en todas partes, ¿no? Por tanto, es bastante, bueno, remarcable. Y finalmente, pues eso, en el momento más bajo habían llegado a 1000 hablantes, en algunos sitios incluso dan cifras más bajas, y ahora están por los 20.000 hablantes, ¿no? Es que de algún modo han alejado, ¿no?, la perspectiva de la sustitución lingüística y ahora están en un momento en que van creciendo, ¿no?, de algún modo. Por tanto, podríamos hablar de una revitalización bastante exitosa. Y después tenemos el chaná, que es una lengua de Argentina y se consideraba extinguida desde hacía 2 siglos, ¿no? Hacía 2 siglos que no se tenía ninguna noticia del chaná. Había alguna documentación sobre la lengua, que habían hecho también misioneros, pero no se sabía nada más. Pero en 2005 apareció este señor, ¿no?, Blas Jaime, y se identificó como hablante del chaná. Primero, claro, había un cierto escepticismo, ¿no? Pero justamente había un lingüista en una universidad argentina que era especialista en el chaná histórico, ¿no?, en todo lo que se sabía del chaná a partir de las fuentes históricas. Entonces, bueno, habló con este hombre y vio que sí, que era consistente, ¿no?, que lo que él hablaba pues era realmente lo que había en esos textos. Entonces, claro, el tema era cómo era posible que 2 siglos más tarde hubiera un hablante, en realidad es un semihablante, ¿no? Marlene hablaba de un recordante. No, Blas Jaime tiene un dominio de unas 1000 lenguas, ¿no?, y tiene ciertas estructuras, 1000 palabras, y tiene ciertas estructuras, ¿no? Entonces nos explicó al mundo cómo era que él todavía pues, hablaba hasta cierto punto el chaná. Y lo que contó es que en un momento determinado la comunidad había tomado una decisión, que era dejar de hablar la lengua en público, justamente pues, con el estigma, ¿no?, para evitar el dolor a los hijos, un poco lo de siempre, y que solamente para salvarla de algún modo, para preservar la lengua, las mujeres la irían transmitiendo solo a sus hijas y la hablarían en la vida privada, ya fuera en la casa, en el campo, pero cuando no hubiera nadie más delante. Claro, supongo que se estarán preguntando cómo es que Blas Jaime habla la lengua, ¿no?
Resulta que su madre no tuvo hijas y ante esa situación le preguntó a él si quería aprender. Él dijo que sí y a partir de los 12 años, muy tarde, le empezó a enseñar chana. Entonces, bueno, la situación no ha ido tan para allá, ¿no? como en Miamia, pero sí que es verdad que ha trabajado, ¿no? El señor Blaspain ha trabajado con este lingüista y han creado materiales. Además, él está dando clases de la lengua, la ha transmitido a su hija, por otro lado, ya lo que sabe, ¿no? Y está dando clases para cualquiera que quiera aprender la lengua. La verdad es que en esta zona todavía hay chanás que se consideran chanás aunque no hablen la lengua y pues de algún modo, aunque sea incluso simbólicamente por el momento, pueden aprender una parte, pueden recuperar algo que creían que ya habían perdido totalmente. Por tanto, conectamos con aquello que decía Marlene, ¿no? Era una lengua que se creía muerta, extinguida, y en realidad estaba dormida, ¿no? Y se ha podido despertar hasta cierto punto. Evidentemente, bueno, tenemos solo un semihablante y tal vez ahora puedan pasar más cosas, quién sabe, ¿no? Su hija también podríamos considerar que es una semihablante y bueno, los alumnos que tienen sus clases. Pero veremos qué pasa con él. Un poco también en la línea que íbamos contando, que hemos, bueno, de lo que se ha hablado estos 2 días, es necesario descolonizar la revitalización. Por un lado, no se debe plantear un esquema fijo centrado en los procesos de las lenguas minorizadas europeas, ¿no? Es un contexto determinado. Por ejemplo, hay comunidades que rechazan una variedad de estándar, ¿no? Hoy han estado hablando un poco del tema del estándar, ¿no? Por ejemplo, pero conozco una comunidad de la Argentina, los Wichi, que tienen una lengua con 3 variedades no muy diferentes. Y ellos no quieren un estándar ni tan solo para la escritura. Consideran que cada cual tiene que escribir según su variedad y ya está. Y se producen libros, por ejemplo, libros para niños en la variedad del autor y ya está. No lo quieren de ninguna de las maneras. Pues bueno, si no, es decir, el esquema no tiene que ser, ¿no?, el nuestro, sino que cada comunidad tiene que elegir cómo quiere, digamos, su proceso, ¿no? Sí que es verdad que podemos inspirarnos en experiencias de otras comunidades próximas y lejanas, pero inspirarnos, ¿no? Porque ayer veíamos también que no todo funciona en todas partes, porque justamente cada sistema, cada comunidad es un mundo diferente y habrá cosas que funcionan en un lugar y no en otro, ¿no? Tengo la sensación que los lingüistas hemos tenido, ¿no? Y me incluyo, esta sensación, seguramente esta mente colonizada todavía, de intentar aplicar los mismos esquemas fijos, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, en la última edición del Congreso de Revitalización se estuvo hablando mucho de esto, ¿no? Había justamente una comunicación que hablaba de descolonizar la revitalización. Creo que también podríamos decir que un ejemplo de esta descolonización sería un poco lo que nos contó ayer Rocío Casariego con los concursos, ¿no? Es decir, de alguna manera esta autocrítica que han realizado, ¿no?, sobre cómo estaban haciendo las cosas. Pues bueno, estamos en esta línea y digamos que el pensamiento está por aquí, ¿no? Pero si tenemos que revitalizar descolonizar la revitalización, también tenemos que ver la revitalización como una descolonización, ¿no?, o como una cura. Y aquí quiero citar a Leonor Grenoble, que es una investigadora norteamericana, y dice lo siguiente: la revitalización de la lengua es parte de un proceso más amplio de descolonización, revitalización cultural y reivindicación del derecho a determinar el propio destino. Las prácticas lingüísticas coloniales han tenido un efecto nocivo en la vitalidad del idioma local en muchos lugares. La imposición forzada de un idioma colonial nacional y la asimilación a una cultura mayoritaria resultó en que muchas personas sintieran una pérdida de autoestima y orgullo. Estas prácticas han dejado cicatrices profundas y dolorosas. Recuperar el idioma propio es un medio importante para combatir el legado colonial. Un poco también como lo que decíamos, es también como una cura. Y también vemos aquí esta cuestión de ver la lengua como un espacio de libertad, ¿no? Todas estas ideas creo que van, digamos, confluyendo, ¿no? Por otro lado, quisiera remarcar el carácter político de la revitalización lingüística, ¿no? ¿Qué quiere decir que la revitalización lingüística tiene un carácter político? Bueno, pues que en realidad tiene una voluntad de cambiar la realidad. Porque si no tenemos esa voluntad de cambiar la realidad, nos quedamos en una anécdota inofensiva, tal vez en el folclore, ¿no?
James Costa, por ejemplo, afirma que la revitalización fracasa cuando se despolitiza. Pero remarca también, ¿no?, un aspecto interesante, que es que cuando te dedicas a la revitalización lingüística, piensas como un Estado sin los recursos del Estado. Y claro, esta situación está destinada al fracaso. Yo creo que esto tal vez pasa más en Europa, pero creo que en todas partes. Justamente creo que Yasnaya Aguilar decía que incluso en comunidades pequeñas hay como un cierto deseo de Estado, ¿no? Pero somos conscientes que no es la solución. Gerald Roach, por otra parte, propone explorar la política de la revitalización lingüística como política de la solidaridad. Después veremos una iniciativa de este lingüista que va un poco en esta línea, ¿no? Y después, en relación con este tema del Estado, ¿no?, volvemos al Estado y a lo que dice Yasnaya. Ella deposita su esperanza no en lo que puedan hacer los Estados para proteger la diversidad lingüística y las lenguas indígenas, sino en lo que puedan dejar de hacer, ¿no?, en favor del mayor control de los pueblos indígenas sobre su educación, justicia, salud y formas de vida política. Por lo tanto, su invitación es a reimaginar el mundo como una diversidad de cultivos, donde ahora solo existe el Estado-nación, ¿no? Solo tenemos eso. Y ella, por ejemplo, propone la comunalidad como alternativa. Entiendo que la comunalidad de los pueblos originarios, como dice ella, pues es de lo que han estado hablando hace un rato y que en cada lengua tiene su nombre, ¿no? Pero son estas formas tradicionales de organización política, ¿no?, de los pueblos originarios. También relacionado con esta cuestión de la política, hay que hablar, creo, de los derechos lingüísticos, que yo creo que hay que reivindicarlos como derechos humanos, aunque no todo el mundo lo acepta, ¿no? Y hay que reclamarlos. Son los derechos que afectan, lógicamente, aspectos tan importantes como la sanidad, la educación, la justicia. En este ámbito, digamos que, por un lado, existe una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que se hizo en Barcelona en 1996 con, bueno, diferentes organismos como, por ejemplo, el PEN Club Internacional y el SIEME, también con el apoyo de la UNESCO, ¿no?, y, bueno, ONGs, expertos internacionales. Esto está colgado, si alguien tiene interés, pues puede ver lo que se declara aquí, pero no ha tenido mucho camino, ¿no? Ahora, como decíamos, Gerald Roach, en esta línea un poco de la solidaridad, pero no una solidaridad, digamos, naif, ¿no?, ha creado la Global Coalition for Language Rights. Busca, ¿no?, también con esta coalición global, es cambiar las ideologías lingüísticas. Es decir, él no acepta o considera que no debemos rendirnos y aceptar que vayan a morir tantas lenguas, ¿no?, que no es aceptable y que tenemos que conseguir que sea inaceptable para todo el mundo, ¿no?, que de algún modo no se puedan transgredir estos derechos lingüísticos, que se han de ver como derechos humanos, que se hayan de respetar y que no se pueda ver, ¿no?, toda esta realidad que tenemos hasta el momento como algo, bueno, aceptable y simplemente la vida es así, ¿no? Es simplemente no aceptar que las cosas son así, por tanto cambiar la realidad. Por tanto, claramente vemos esta situación, ¿no?, del carácter político, ¿no?, de estas reivindicaciones que al final lo son. También quería comentar un poco en la línea de lo que decía la última persona que ha intervenido, que creo que también a veces tenemos que hacer autocrítica. En Cataluña, por ejemplo, últimamente hemos estado haciendo un poco de autocrítica también, porque a veces confiamos mucho en instituciones, en comunidad, en la escuela, y muchas veces individualmente podemos hacer mucho más. Creo que también aquí se hablaba, ¿no?, de esto, y no lo hacemos. Y por lo tanto también hay hasta cierto punto, bueno, una autocrítica, ¿no?, porque también somos responsables como hablantes de nuestra lengua, ¿no? Tenemos que estar enamorados de ella, pero también tenemos que actuar de una manera consecuente, ¿no?, para que realmente estas lenguas estén más presentes, ¿no?, en la vida. Y podemos hacerlo como hablantes, ¿no? Y bueno, finalmente también quería decir un poco en esta línea que sí, tal vez no hemos avanzado mucho, todos estamos haciendo autocrítica, no hemos conseguido muchas cosas, pero hasta cierto punto sí que hemos conseguido bastante, ¿no?, porque por el camino muchas lenguas se han perdido. Y el esfuerzo de los estados para intentar eliminar la diversidad lingüística es muy fuerte. Y por el momento estamos aquí y estamos activos y nos estamos reuniendo y estamos haciendo cosas, ¿no? Es decir, bueno, que no han podido con nosotros y que vamos a continuar buscando maneras, ¿no?,
como podamos para intentar cambiar esta realidad que no nos gusta y que nos parece inaceptable, ¿no? Y muchas gracias.